Hace años, cuando era adolescente, alguien me dijo: quien hace la obra de Dios, el trabajo de Dios sin orar, o no conoce a Dios, o no sabe lo que es el trabajo para el Señor, o no se conoce a sí mismo. En aquel momento me pareció bastante radical, pero conforme han ido pasando años en la vida y muchas situaciones diferentes, me doy cuenta de que tenía toda la razón. A veces pensamos que orar es simplemente poner nuestras decisiones en las manos de Dios, pedir que Él las bendiga, que en cierto modo Él haga lo que nosotros le decimos, y no nos damos cuenta de que es mucho más que eso, que es vivir en la presencia de Dios. Por eso Pablo habla de orar sin cesar. No puede haber un solo minuto en nuestra vida, ni nada que hagamos, que no lo hagamos en la presencia de Dios, que no hablemos con Él, que no le escuchemos, que no implique vivir con Él, porque eso es lo que realmente transforma por completo nuestra vida, las circunstancias, lo que va a suceder en el futuro. Por eso Pablo, cuando habla en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 1 y el versículo 9, menciona una situación en la que estuvo en juego su propia vida, en la que él temía por su vida y pensaba que el Señor ya le iba a llevar. Y dice, de hecho, 2 Corintios 1:9, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Y fíjate lo que dice ahora, cooperando también, es decir, trabajando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Es decir, que cuando oramos no solamente vivimos en la presencia de Dios y disfrutamos de estar con Él, de tener todas las cosas en sus manos, de la guía de su Espíritu, de su propia presencia, que ya es todo, sino que incluso estamos trabajando con las personas que están trabajando para Él. De alguna manera que no comprendemos y que solamente el Espíritu de Dios puede hacer llegar a nuestro corazón, pero es algo que no podemos ver con nuestros ojos materiales. Estamos trabajando con esas personas que trabajan para el Señor, les estamos ayudando, estamos liberando poderes que pueden hacerle daño, estamos fortaleciéndolos en el Señor, estamos haciendo que su corazón esté más cerca del Señor y estamos pidiendo y ayudando a que el Espíritu de Dios toque el corazón de muchas personas. De eso se trata orar. Así que es mucho más de lo que podríamos imaginar. Y dejadme deciros que el enemigo quiere que hagamos cualquier cosa en la vida cristiana, menos vivir en la presencia del Señor, menos orar, menos estar con el Señor. De hecho, siempre me impresiona que lo que más les impactó a los discípulos de la vida del Señor Jesús no fueron sus milagros, no fue que Él dominara la naturaleza, incluso su manera de enseñar, todo eso era extraordinario. Pero nunca le pidieron que les enseñara a hacer milagros, ni que les dijera cómo enseñar, ni cómo portarse con las personas, sino enséñanos a orar. Ellos veían que ese contacto diario y permanente del Señor con su Padre Celestial era lo que cambiaba absolutamente todo, y querían tener eso. Y eso es lo que deberíamos desear nosotros siempre. Toda la Iglesia, todas las personas de la Iglesia, vivir en la presencia de Dios, orar, interceder por otros, pedir que el Espíritu guíe todas las cosas, trabajar con las personas que trabajan para el Señor y ayudar a todas las personas de una manera extraordinaria. Esa es la razón también por la que cuando el Señor Jesús está en uno de los momentos más difíciles en su vida personal aquí en la tierra, en el Getsemaní, justo antes de ser entregado, dice el Evangelio según Mateo, el capítulo 26, y el versículo 36, que Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, fijaos cada una de estas palabras,
mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y orad conmigo. Algunas traducciones incluso van más allá y dicen orad por mí, acompañadme en oración. Era un momento tan trascendental en la vida de Dios mismo hecho hombre que le pide a sus discípulos que estén orando con Él, que no le abandonen. Otra vez, hay muchas situaciones en la palabra de Dios, cosas que Dios nos dice que no podemos explicar, porque sabemos que Dios es todopoderoso, que el Señor Jesús es todopoderoso, pero en ese momento necesitaba que sus discípulos estuvieran orando con Él. Y si Él lo necesitaba, imagínate cuánto lo necesitamos nosotros. Y cómo necesitamos que otros estén orando por nosotros y nosotros orar por otras personas. Realmente, el enemigo quiere que hagamos cualquier cosa menos orar, menos vivir en la presencia de Dios. Estar con el Señor, poner no solamente nuestra vida en sus manos, en todos los momentos, todas nuestras decisiones en sus manos, sino también las decisiones de los demás. Y desde luego jamás podemos hacer nada para el Señor sin orar. Y no solamente sin que Él bendiga lo que estamos haciendo, sino que nos guíe en todo, que Él sea todo, en todo. No podemos vivir sin Él. Y el último ejemplo nada más lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y es un ejemplo que nos puede parecer incluso un poco raro, pero para mí es trascendental. ¿Recuerdas en el libro de Daniel cuando los demás sabios, entre comillas, de Babilonia acusan a Daniel? Y lo acusan, ¿sabes por qué? Porque oraba todos los días a Dios. Sí, precisamente por eso. Y lo acusan hasta el punto de que Daniel sabe que puede ser llevado hasta la misma muerte, sencillamente por orar. ¿Qué hace Daniel? Abre las ventanas de su casa y sigue orando, públicamente, delante de todos. Ahí menciona 3 veces al día, pero estoy seguro que la vida de Daniel era una vida continua de oración. Pero en esas 3 ocasiones cada día, por lo menos, sabía que todos conocían que él podía renunciar a todo, pero no a la presencia del Señor, no a orar. Y por culpa de eso, como consecuencia de la vida de oración de Daniel, lo llevan al foso de los leones. Conoces la historia. Y sabes que él fue echado allí, pero ningún león se atrevió a hacerle nada, absolutamente nada, a Daniel. Y el rey Darío, que era un buen amigo de Daniel, no pudo dormir esa noche. Siempre me llama la atención que Daniel sí descansó entre los leones, pero el rey Darío, en su palacio y quizás con las mayores comodidades del mundo, no pudo dormir. Pero bueno, esa es otra historia. Pero cuando Darío va donde estaba Daniel, dice el versículo 20 del capítulo 6 del libro de Daniel, acercándose al foso, Darío gritó a Daniel con voz angustiada, estaba preocupado por su amigo. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho ningún daño, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Y siempre todo lo que Dios hace es absolutamente impresionante. Me gusta decirlo. Precisamente porque esa amistad entre Darío y Daniel y esas oraciones de Daniel llegaron mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. Daniel ya tenía 80 años. Y quizás hay personas que estáis viendo ahora este vídeo y pensáis: bueno, yo ya tengo 80 años, más años, ya no sé qué hacer. No. Cuando oramos, estamos trabajando con las personas que trabajan para el Señor. Estamos luchando por ellos y con ellos, por ellas y con ellas. Estamos sirviendo al Señor, incluso de una manera superior, en cierto modo, a los que están trabajando. ¿Sabes por qué? Daniel ya había escrito la gran mayoría de sus profecías. Estaba en los últimos años de su vida, pero Dios quería que siguiera orando, porque justamente de esa amistad entrañable entre Darío y Daniel
Más adelante, cuando el pueblo de Israel vuelve de la deportación, es Darío el que libra al pueblo de Israel de todos los enemigos. Y al final, incluso es el mismo Ciro, con quien Daniel también estuvo y también oró, el que publica todos los edictos y pone todas las circunstancias, tanto sociales como económicas, como de ayuda militar, para que el pueblo de Israel vuelva a casa. Es decir, que la vida de miles de personas dependía de las oraciones de Daniel. ¿Sabes lo mejor que podemos hacer en nuestra vida cristiana? Orar. Depender de Dios todos los días, a todas horas, conversar con Él, no dejar ni un solo momento de hablar con Él de todo lo que ocurre en nuestra vida, de lo que hay en nuestro corazón, no solo de lo que necesitamos, agradecerle al Señor, hablarle de otras personas, trabajar con los que están trabajando, ponernos en el lugar y ayudar a los que están sufriendo, no dejar de orar jamás. Porque cuando oramos, vivimos siempre en la presencia de Dios y el mundo es transformado y ni nos imaginamos lo que puede ocurrir y lo que Dios hará a través de nuestras oraciones.